caso yo te, Que vuelva a intervenir para que se quede te grabado. diría que agregues un comentario, porque a mí me ha dejado intrigado este poema de Alberti, y bueno, veo que a ti también. De todas maneras me gustaría saber qué es lo que pudo haber producido, o qué es lo que habitualmente produce desorientación a los seres humanos en diferentes momentos de la historia, ¿no? No es esta la primera vez. Los poemas expresan desde hace miles de años esta desorientación, esta angustia que tenemos los seres humanos. Pero en tu caso, quizá por información histórica, si pudieras hablar un poquito alto para escucharte, ¿qué podría haber causado específicamente en el caso de Alberti esta desorientación? ¿Qué dices tú, Mayra? Ya, sí, me parece que Alberti tomó como referencia el acontecimiento de la guerra civil Ajá, española. sí, Bueno, yo creo que eso fue fundamental para que él pueda componer, ¿no?, los versos de Me equivocó la paloma. Y el tú al que hace referencia al final de ajá, los versos, yo creo que se referiría o se estaría dirigiendo él a la autoridad que provocó ese desorden, ese enfrentamiento, ¿no? claro, claro, sí, sí, tiene coherencia, sí. Gracias por tus observaciones, ¿no? Porque realmente, como bien dices, en el caso particular de Alberti, efectivamente ellos también sufrieron una gran conmoción, esa conmoción de la Guerra Civil Española, que duró solamente 3 años, pero fue tan pavorosa como esta pandemia, porque he estado viendo en estos últimos días unas fotografías de Madrid de aquellos años, y realmente pues se ve ahí los edificios, las casas destruidas por las bombas de los aviones en aquellos años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lógicamente, ¿qué podía haber sentido un ser humano? Y también, recordando lo que tú dices, es verdad que la Guerra Civil Española dividió a los españoles en dos bandos, ¿no? En el bando de los republicanos y el bando de los falangistas o franquistas. Y eso incluso he podido comprobarlo alguna vez que he ido a España. Todavía se siente ese resquemor, todavía se siente esa especie de rivalidad o de distanciamiento, ¿no? Y por eso es que un amigo, un querido amigo español, pero que viene mucho al Perú porque le gusta mucho la poesía de Vallejo, decía en una conferencia que América y Europa deben estar siempre unidas, ya no como en el pasado, ciertamente, ¿no? Pero que cada vez que España ha querido alejarse de Europa, le ha ido mal. Y una de esas veces fue justamente cuando España quiso aliarse con los alemanes, cuando quiso entrar dentro de la contienda mundial que ya se venía. De pronto, por el contrario, el gobierno republicano fue totalmente destruido, y a consecuencia de ello, por lo menos la mitad de los españoles, ¿no?, tuvieron que salir despavoridos, como esa paloma que no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces ellos también se salieron despavoridos y tuvieron que ir a diferentes lugares. Y por coincidencia, ayer que estábamos escuchando acá en casa el discurso de Ida Vitale, ¿no?, premio Nobel del 2018, ella también menciona eso, ¿no? Es decir, como una especie de circunstancia especial que le permitió conocer a gente como José Bergamín, por ejemplo, un español de aquella época, ¿no? Que este Bergamín también
fue obligado a salir de España y se dedicó a ser profesor en la universidad en Uruguay, y eso pasó también. En el caso particular de San Marcos, nosotros somos sanmarquinos, hubo un famoso periodista llamado Corpus Barga, ¿no? Yo llegué a conocerlo ya bastante mayorcito, ¿no? Y Corpus Barga también era otro exiliado, y así por el estilo. De alguna manera América se vio beneficiada porque una gran cantidad de escritores, intelectuales, filósofos, editores, filólogos, en fin, y gente de otras especialidades se vinieron a América, y de ese modo, principalmente México y Buenos Aires, y yo no sé por qué eso no ocurrió en Lima, no hay una explicación, pero principalmente México y Buenos Aires, y quizá alguna ciudad que estoy olvidando, se convirtieron en grandes centros editoriales. Entonces los libros, por ejemplo, con los que yo he estudiado en la universidad, son libros que ¿de dónde venían? Venían principalmente de Buenos Aires o venían de México. Claro, cuando yo estudié en la universidad, ya la guerra era cosa del pasado, pero sin embargo, los libros de España eran más caros, no venían de todas las especialidades, no había creación literaria, no había propiamente autores importantes en España en esa época, ¿no? Y de esa manera entonces Vargas Llosa también tuvo la suerte de encontrarse con un ambiente donde la novela se había quedado totalmente rezagada. La novela se había quedado en el siglo XIX, y él, con bastante criterio, se modernizó completamente su prosa, y gracias a ello, en 1962 es que pudo ganar el premio Biblioteca Breve, que fue el lanzamiento, ¿no?, para su gran obra literaria, pues que se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Y en el caso particular de Mario Vargas Llosa, diríamos, finalmente, mira tú, él ha optado por tener los dos países. Él tiene la doble nacionalidad, tanto la nacionalidad peruana como la española, ¿no? Y en cuanto a ciudades, aunque en su juventud él estuvo muy identificado con Barcelona, porque ahí surgió el famoso boom con Cortázar, con García Márquez, con el propio Mario Vargas Llosa y otros, ¿no? En esos años Barcelona congregaba a la gente, mientras que ahora no. Vargas Llosa es el último que queda del boom. Sigue trabajando incansablemente, lo cual es admirable, ¿no? Y con respecto a eso también quiero decirte que es importante rescatar dentro de este contexto la figura de Vargas Llosa en relación con nuestro curso. ¿Por qué razón? Porque Vargas Llosa ha sido incansable, tanto en la creación literaria, ¿no? Se ha recorrido todos los géneros de la novela, ¿no? Incluso también ha hecho cuento, y al mismo tiempo es un experto, es un conocedor, es un crítico literario muy acucioso, y que ha estudiado una serie de autores de gran valor, no solamente de la literatura española, sino de otras literaturas. Entre ellas recuerdo, por ejemplo, un autor que él cita que conoció cuando era estudiante secundaria, que es el caso de Azorín, ¿no? Un gran prosista español a quien él dice haber conocido desde los tiempos del colegio. Y por eso, claro, enhorabuena que él también haya sido reconocido plenamente como un autor que le da prestigio no solo a la literatura española, sino que de alguna forma vivimos el siglo de oro de nuestra literatura española, ¿ya?
haciendo un pequeño paréntesis dentro de esta exposición que nos va a llevar también, creo, a avanzar en nuestra siguiente lectura, pero haciendo un paréntesis, no solamente, por favor, para Mayra, que aquí interviene, sino para Andy Ortega, que también lo veo por allí, Jorge Luis de la Cruz, ¿no? Como he indicado en una clase anterior, y haciendo un paréntesis, y como ustedes van a tener que trabajar en el curso diferentes tipos de tareas, quiero preguntarles en general a los que están asistiendo en este momento, si es que el año pasado tuvieron oportunidad, porque por ser ustedes literatos están constantemente haciendo un seguimiento a los libros. Quisiera saber si ustedes tuvieron oportunidad de haber leído, haber comprado quizá un libro de cuentos. Ya sabemos que vamos a trabajar cuentos también en la crítica literaria. Este va a ser uno de los encargos. Vamos a buscar un libro muy simpático, o en todo caso vamos a aceptar la sugerencia de que cada uno de ustedes escoja un libro de cuentos determinado, ¿no? Que sea de su mayor agrado, y que lo haga además pensando en que ese trabajo se va a publicar. De hecho, lo vamos a publicar aquí, lo vamos a publicar en nuestro taller, en nuestro curso, pero a la vez ustedes deben buscar también de publicar en otras editoriales. Este libro al cual me refiero se llama Cuentos, ¿no? Y la autora se llama Lastenia Larriva de Iona. Lastenia Larriva de Iona. Diles que ese documento está en el aula virtual. Está en el aula virtual. Sí, en el aula virtual del curso de ustedes hemos puesto, gracias a la ayuda de la profesora Eliana Vázquez, que es nuestra gran asesora técnica. Ella conversábamos justamente sobre este libro, a cuya abuela, ¿no? A cuya abuela conocemos, ¿no? Nieta, en realidad, nieta, claro. Y ahí, por ejemplo, resulta que esta autora, Lastenia Larriva de Iona, es una gran cuentista, pero no muy conocida por la siguiente razón, porque hace un siglo, es decir, en 1919, ¿no? En esa época era prácticamente prohibido que las mujeres pudieran publicar un libro, cualquier libro que fuera, sobre cualquier tema, ¿no? Y sin embargo, en ella, digamos, ardía ese deseo de publicar, y entonces lo hacía mediante seudónimo. Y recuerdo ahí en la nota que estaba leyendo que sus artículos eran muy comentados, eran muy bien recibidos, pero que en el momento en que se enteraron que la persona que publicaba esos artículos era un varón, en ese momento se canceló la publicación de esta importante escritora, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta como probable reseña que tengan que hacer. Vayan ustedes también haciendo su propia selección, nos la envían para luego ponernos de acuerdo, ver qué libro de cuentos va a reseñar cada uno de ustedes. Pero este cuento se llama, la autora es Lastenia Larriva de Iona, ¿no? Hay, repito, un cuento que se llama aquí, si no me equivoco, Mañana de Primavera. Exacto, sí. Ese es el que está en el aula virtual. Sí, ese es el que está en el aula virtual, ¿ya? Es un cuento bonito. En el aula veo que está Bustíos, está también Jorge Luis de la Cruz, está Ortega también, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es que no hay que menospreciar la importancia que tiene esta autora Lastenia Larriva de Iona, porque ella está relacionada con dos escritores a quienes se consideran los creadores del cuento moderno, en el sentido moderno, no en el sentido tradicional, valiosísimo de Ricardo Palma, sino como escritores que crean la ficción ya con un mayor sentido de autonomía. Entonces, fíjense, el año 1918
Abraham Valdelomar publica El Caballero Carmelo, ¿no? Inicio del cuento criollo, inicio del cuento de muchísima calidad y que lamentablemente pues se truncó esta obra por la muerte muy prematura de Abraham Valdelomar. Y eso fue en 1918. Y en 1920, o sea, hace exactamente, ¿cuántos años es 20? Son como 70 años, ¿no? Sí, en 1920 exactamente se publicó Cuentos Andinos de Enrique López Albújar. Estos son conceptos que ustedes deben manejar porque son expertos, especialistas, y no deben olvidar. Y entonces los Cuentos Andinos también causó una gran conmoción. Mariátegui lo elogió muchísimo. Claro, después se ha discutido ampliamente la calidad del indigenismo. No es este el motivo de la conversación ahora, pero en todo caso, entre 1918, que publica Abraham Valdelomar, y 1920, que publica Enrique López Albújar, como los dos grandes exponentes, uno del cuento criollo y otro del cuento andino, ¿no? Entre ambos destaca la figura de Lastenia Larriva de Llona, ¿no? Y lo que quería decirles es que justamente la figura de Lastenia Larriva es en cierto sentido digna de admiración, porque esta mujer que desde muy joven escribió, sin embargo, tuvo la mala fortuna de sufrir dos viudeces, ¿no? Miren que ella vivió entre 1848 y 1924, o sea que tampoco murió muy vieja, ¿no? Pero tuvo la mala fortuna de, diríamos, de haberse casado hasta en 2 oportunidades, y en ambas oportunidades se quedó viuda. Tenía muchos hijos, y a consecuencia de esos hijos es que ella tuvo que trasladarse entre el Perú y el Ecuador. Está casada con un gran escritor ecuatoriano que se llama Numa Pompilio, ¿no? Así que les recomiendo leer, porque en este cuento que se llama Mañana de Primavera, ella plantea los derechos de la mujer. Esa es otra de las razones por las cuales, mi querida Mayra, tú que creo que ahora estás como solitaria representante del feminismo en tu salón, ella plantea en este cuento con muchísima claridad, con mucha lucidez, con mucha sensatez, diría yo, el problema del machismo, ¿no? En el sentido de que estamos acostumbrados a que las mujeres realicen ciertas tareas y los hombres no, ¿no? Sentimos como si fuera un deber de la mujer el que haga ciertas cosas, mientras que los hombres nos sentimos exonerados de esas tareas. Eso es lo que plantea ella, ¿no? En este relato que acabo de leer, Mañana de Primavera, y que ustedes pueden ver porque ya está en el aula virtual, con el objetivo de que conozcan a esta escritora y de esa manera ustedes puedan ir también eligiendo un libro de cuentos para que los comenten, que sea el más interesante. Ahora, quiero destacar también de esta buena edición publicada, repito, el año 2019, quiero destacar, y eso es algo que ustedes como críticos deben hacer, quiero destacar la calidad de la edición. La edición ha sido curiosamente auspiciada, si no me equivoco, nada menos que por el Ministerio de Cultura del Perú, lo cual ya es bastante mérito que una escritora que prácticamente inauguró en el plano femenino el cuento moderno haya tenido en esta oportunidad de la buena idea de publicar estos valiosos cuentos, ¿ya? Y quiero agregar también que esta edición que ustedes tienen a la mano está precedida de un valioso prólogo, ¿no?
de un valioso prólogo, porque él ha tenido que basarse en la edición original que tiene hace 100 años prácticamente, ¿no? Entonces es bueno que sepan estos detalles de fechas y de datos y de calidad de edición, porque ustedes son, me dijo ustedes, porque no son ustedes alumnos de estudios generales, sino son ya alumnos especializados, y entonces de cada lectura que ustedes hagan, yo voy a ir tomando nota, ¿no? Y si alguno de ustedes se anima, por ejemplo, y por razones personales o razones literarias, porque podría ser que alguno de ustedes tenga interés por la creación literaria, además de la crítica literaria, lean el cuento Mañana de Primavera y pueden enviarme un pequeño comentario para poder tomar en cuenta los avances que ustedes vayan realizando, ¿ya? ¿Tienes a la mano el material? No. ¿Qué material? Está en tu máquina. Del curso. Está en tu máquina. Acá está, ¿no? En tu máquina. Ah, ya. En tu máquina, sí. Bien, antes de... Y ellos lo tienen en el aula virtual. Ya. Miren... ellos tienen el material de la segunda semana. Sí, aquí tengo un material que va a constituir Permíteme. A ver. Yo te lo ubico. Sí, Sigue hablando ubícalo. con ellos y yo te lo ubico. Ya, entonces como le decimos, hemos hecho una buena interpretación. Nos ha faltado comentar el trabajo del señor Uno, que también envió su comentario respectivo y nos ha parecido igualmente valioso. Así que yo rescato de este grupo de Mayra y el señor Córdoba como magníficos críticos, como personas muy bien enteradas, ¿no? Y entonces, no he tenido comentario que hacer, pero en la próxima sesión, antes de entrar al tema propio que voy a plantear ahora, voy a leer ese comentario, queda pendiente para el jueves. Para el jueves, ¿ya? Pero quiero que vayan ustedes al material de la segunda semana. Al material de la siguiente semana, ¿no? De la segunda semana. Estamos en la segunda semana. Ya, de la segunda semana. Ahí o sea, del jueves, ¿no? Claro, sí, exactamente, el jueves. Todo lo ¿ya? tienen en el aula virtual. Sí, todo está en el aula virtual. Yo le voy a indicar, ya, miren, hay un material que tiene como título general Ensayos sobre la creación literaria en tiempos de coronavirus, ¿ya? Ese es el título general bajo el cual está este material de varias páginas en el aula virtual. Tiene como fecha 16 de mayo. No les pido que lean todo el material porque reúne diversos tipos de materiales, ¿no? Planteados todos a la manera de lo que planteé respecto a las imágenes. Por ejemplo, ustedes recordarán, porque son buenos lectores, que José Saramago publicó ya hace algunos años la novela Ensayo sobre la ceguera, que es otra gran novela también de la desorientación. Ahí tienen ustedes que pueden trabajar también. Dentro del curso podemos trabajar alguna obra de Saramago, y ahí realmente ¿qué es lo que se demuestra? Que los seres humanos se desorientan, igual que la paloma, pierden el sentido de la vista y con eso todo se vuelve al diablo y la humanidad retrocede a niveles de animalización verdaderamente extraordinarios. Y yo estaba copiando acá un texto muy simpático de Patricia del Río, una periodista, que habla de la mujer del oftalmólogo, que es el único personaje de la novela que no pierde la vista, y gracias a ella es que podemos ver todas las calamidades que hacen estos seres humanos, hasta que también de pronto, como esta pandemia, ojalá que sea así, de pronto esta ceguera de la que habla Saramago desaparece y el mundo vuelve a la relativa normalidad.
Entonces, como muy jóvenes que son ustedes, les pido estar atentos, que no les vuelva a ocurrir. Yo les digo sinceramente, yo no esperaba concluir mis tareas en San Marcos en este ambiente, digamos, de pandemia, de coronavirus, de aislamiento, etc. Fue algo que en los años que llevo vivido, que son muchos, ¿no? Nunca pasé por muchas crisis, pero nunca pensé encontrarme con una crisis como esta que nos ha dejado totalmente sentados, pero que nos da la oportunidad de intercambiar información. Así que cualquier pregunta sobre cualquier tema, envíenmela, cualquier aporte, cualquier sugerencia, ¿ya? Entonces, ese artículo, La mujer del oftalmólogo, voy a tratar de recuperarlo completo para hacer en algún momento quizá un comentario. Vale la pena, sobre todo porque en estos tiempos se da mucha importancia a lo visual, ¿no? Y se deja de dar los otros sentidos. Y ya sabemos que lo visual no siempre conduce a lo más característico, ¿ya? Bien, ya, ahora sí, por favor, ubiquen ustedes la página 2. En la página 2, ¿ya? Les estoy planteando, en términos generales hablo, esto ya sería para el jueves, que nos vamos a volver a ver, quiero plantearles otro caso que tiene punto de contacto con el programa con el poema de Alberti, pero tiene más conexiones, tiene con la literatura nacional. Y aquí les sugiero otro probable estudio, otro probable trabajo, ¿no? El título general es Otro caso de crítica literaria, ¿no? Otro caso en el que ustedes se van a ver obligados a opinar como lo han hecho con mucha coherencia en esta primera oportunidad, y espero que los que no tuvieron oportunidad de mandar sus comentarios en esta oportunidad lo hagan, porque lo vamos a leer así como hemos prometido leer como primera obligación el trabajo del señor Córdoba, ¿ya? Entonces, el título general, por favor, es que está en la página 2, como he señalado, se llama Otro caso de crítica literaria. Y ahí pongo entre paréntesis las fechas, porque a mí me gusta trabajar mucho con las fechas. Señalo 2020, ojo, estamos en el 2020, no me estoy equivocando, ¿ya? 2020-1780. He retrocedido, ¿cuántos años? He retrocedido exactamente, y la literatura hace posible eso. En la literatura no hay linealidad. En la literatura uno juega absolutamente con las fechas, como ha ocurrido con Borges, en unos trabajos que creo que no hemos leído con ustedes, pero lo leemos en su momento, ¿ya? Entonces son 240 años, ¿ya? ¿Qué ocurrió hace 240 años? Algunos de ustedes pueden recordar este año de 2020. ¿Hay algún Jorge Luis de la Cruz? Saludos a Jorge Luis de la Cruz, pero espero que te lleguen tus trabajos. ¿Ah? No solamente saludes, sino que además nos haga llegar tus pequeños aportes, ¿no? Bien, bueno, entonces, para refrescar en la memoria, hace 240 años fue el sacrificio de Túpac Amaru II, ¿no? El famoso José Gabriel Condorcanqui, que fue, como ustedes recuerdan, fue inmolado de una manera atroz en plena plaza del Cusco. Este va a ser el siguiente caso que veremos el jueves. Entonces allí arranca estableciendo las relaciones que hay entre la historia y la literatura, ¿no? En el caso anterior hemos visto la relación entre la naturaleza, su conjunto, con el mar, el cielo, la nube, las aves, incluida la migración, que ya es un tema humano, pero en esta oportunidad estamos planteando el caso de un gran acontecimiento de grandes repercusiones que tuvo en el mundo, esta rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que ocurrió exactamente a partir de 1780, ¿no? Y hace 240 años ocurrieron estos sucesos. Me comentaba alguien que el poeta
Aramayo ha publicado una novela sobre este personaje. No he tenido oportunidad de leerlo, pero sin duda mi 2020 tiene que ser el año de celebración, el año de recuerdo de este gran héroe nuestro que fue masacrado horriblemente en aquella oportunidad, ¿no? Entonces solamente leo el primer párrafo y les indico en qué va a consistir la tarea. Dice: hace 240 años, en plena época del virreinato peruano, España había conquistado el Tahuantinsuyo. En noviembre de 1532, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, inició una gran rebelión en la zona del Cusco, en contra del abusivo régimen colonial que oprimió a nuestro país por casi 3 siglos. ¿Qué tienen que ver estas varias fechas con el caso de crítica literaria que se anuncia en esta parte de nuestro texto? Hay múltiples relaciones de todo tipo entre estos lejanos y dolorosos sucesos que desencadenaron un gran derramamiento de sangre, en especial entre los que iniciaron esta justa protesta contra este opresivo régimen que determinó el presente y el futuro del país en que vivimos o sobrevivimos. En esta rebelión, Túpac Amaru II, orgulloso y valioso descendiente de los incas del Tahuantinsuyo, fue derrotado por los poderosos soldados españoles. Ya ustedes saben que esta revolución terminó en un gran fracaso, terminó en una gran muerte, en una masacre de nuestros antepasados, pero esto trascendió a la historia, trascendió a la literatura. Por eso digo acá, muchos libros se han escrito desde entonces. Historiadores, literatos, políticos del Perú y del mundo han investigado y reflexionado acerca de la figura de este peruano inmortal. El gran poeta nacional Alejandro Romualdo creó un gran poema en homenaje a la acción heroica de este personaje. Lo tituló Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad, que estoy seguro es un poema que todos ustedes han leído más de una vez en el colegio, en la universidad. Es un texto clásico y yo los invito realmente a que relean este texto, ¿no? Y acá dice: la tarea consistirá en hacer una crítica literaria del gran poema de Alejandro Romualdo y relacionarlo con el personaje real que lo motivó a crearlo y con los sucesos que rodean a esta época crítica de nuestra subdesarrollada sociedad peruana. Para motivar el inicio de esta gran tarea que debe tener como resultado un trabajo académico de crítica literaria académica, transcribiremos el célebre canto poético que ha generado una gran admiración no solo entre los literatos, sino entre todo tipo de público. Esto significa que este poema, Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad, en realidad se ha convertido en una especie de himno. Y ya no es solamente un poema, sino que a la manera como hacía las cosas Alejandro Romualdo, a quien tuve la suerte de frecuentar en varias oportunidades, él volvió a la literatura antigua. Recuerden que en la literatura antigua no se hablaba de poesía, se hablaba más del canto, el canto primitivo, ¿no? Y entonces él hizo este famoso poema, que no lo voy a leer porque ustedes lo conocen ampliamente, pero lo que sí quiero es que hagan un comentario, ¿no? Acá pongo las pautas que las van a tomar en cuenta solo en relación al poema de Romualdo, porque después viene un fragmento de un poema alusivo también a Túpac Amaru II, que es un comentario alusivo de José María Arguedas, pero solo entonces acá quiero poner como tarea lo siguiente. Este famoso poema es tan breve y sin embargo tan intenso y profundo
que conmueve las emociones y convicciones de todo lector. Como decía Mayra, este también es un poema sencillo. Se puede hacer el análisis métrico de las estrofas, etc., pero la grandeza de ese poema no está en la simplicidad, en la sencillez, en el manejo diestro y fluido del lenguaje, sino está en todo lo que significa, es decir, replantea las relaciones que hay entre la literatura y la historia, ¿no? Bueno, ahí dice pues, conmueve las emociones y convicciones de todo lector, más si lo lee en español, pero en cualquier idioma golpea al lector, apelando al gran conocimiento que usted tiene de la historia del Perú. Puede buscar más información, propóngase hacer una lectura de crítica literaria del poema, no del volumen, es solo del poema. No tiene que examinarlo todo, sino aquello que para usted sea relevante desde el punto de vista de la crítica literaria y no excluya otros datos históricos, políticos, biográficos que lo ayuden a hacer un buen trabajo de crítica. Si usa fuentes diversas, cítelas. Nosotros agregaremos algunos datos útiles. Cabe agregar que Tupac Amaru II es un héroe de la independencia americana y su figura y obra están representadas en todas las artes, ¿no? Como un dato adicional que pongo yo aquí, digo, como una prueba de ello, citamos el relato de Luis Nieto de Gregori, autor y ganador del Premio Copé de Oro 1992, y cuyo título es María Nieves, que lo analizamos en la revista cusqueña Siete Culebras. El que tenga interés en ver ese artículo, está también citado el número del artículo, el año, incluso la página, donde hicimos un comentario de 3 escritores cusqueños, ¿ya? Así que con respecto a la siguiente sesión del jueves, espero sea muy fructífera y que genere una mayor participación de ustedes. Vamos a cerrar este ciclo relativo a la poesía momentáneamente para luego ingresar ya a partir de la reunión de la próxima semana a entrar al terreno del cuento, ¿no? A la crítica literaria del cuento. Por eso yo les adelanté hoy día también la referencia a Las Tenias Larriba de Yona. Se llama a esta colección de cuentos una colección de rescate, porque es una autora que, como repito, escribió, publicó hace 100 años. Y sin embargo, hoy día, la crítica literaria, y ustedes lo son, ¿no?, tiene ese gesto cordial, tiene ese gesto justiciero de reivindicar a esta persona, a esta escritora, como una escritora que está al mismo nivel de Abraham Valdelomar, al mismo nivel de Enrique López Albújar, de Ventura García Calderón y otros, pero que fue silenciada en su momento, ¿no? Y fue silenciada sobre todo por razones de género. Miren ustedes, aún seguimos quejándonos del feminismo, del machismo, perdón. Y en esa época, hace exactamente, como les he comentado, esta escritora publicaba con seudónimos masculinos hasta que fue descubierta y como si fuera un delito, por esa razón dejaron a Las Tenias Larriba de publicar. Su vida fue muy dura porque ya se imaginarán ustedes, se quedó viuda hasta en 2 oportunidades y ella tuvo que trabajar intensamente, especialmente en el campo de la crítica literaria, del periodismo, edición de revistas, y de esa manera salió adelante y la labor que ha hecho acá nuestro querido amigo José Donaire nos parece muy valiosa. Él ha acompañado el índice de los más de 10 cuentos que tiene, o 10 o 12 cuentos que tiene este libro, que yo les invito a leer, ¿no?, especialmente por razones de ser una escritora peruana. José Donaire publicó un valioso prólogo. Y para terminar, y si no hay preguntas, quiero leer la dedicatoria de Lastenia, de la autora,
la dedicatoria que ella le hace a su hija María Eugenia. Le dice lo siguiente: a ti, sin cuya inteligente, cariñosa y perseverante cooperación no habría llegado a ver la luz pública la obra intelectual mía. Dedico este volumen. Me parece además que ella a los años finales de su vida se quedó ciega. Tú no solo me sirves de apoyo material en la casi ceguera en que hoy me encuentro, como le servía al ciego rey Lear, su piadosa hija Cordelia, sino que me guías también por el intrincado laberinto de las páginas que he escrito y acumulado entre las vicisitudes de más de 40 años. Justo es pues que me apresure a hacer público mi sentir a este respecto, ya que si, como es probable, no alcanzo yo a ver impresos los 12 tomos de que consta mi obra, serás tú la que prosigas con el mismo empeño con que a ello estás ahora consagrada, a dar fin a la tarea que te ha impuesto tu amor filial, tu madre Lastenia, ¿no? Miren ustedes qué gran autora que hemos tenido oportunidad de comentar hoy día, dentro del comentario que hemos hecho a los buenos trabajos de interpretación que han realizado dos alumnos. He quedado en deuda, y eso me lo va a recordar la profesora Eliana. Ya no tomé nota. Ya tomé nota. Sí, el comentario, sobre todo del tercer estudiante, que lo ha subido recién hoy. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a leer el tercer comentario. Y lo hacemos el jueves al inicio de la clase. Claro, sí, al inicio de la clase. Y ya luego, porque seguramente va a ser tema de un gran debate, ya luego nos dedicamos al análisis. Por favor, traten. De activar sus cámaras para que tú los puedas ver. Si ellos no activan su cámara, tú no los puedes ver. Ya. Tienen que activar sus cámaras para que me puedan ver. No, para que tú los puedas ver a ellos. Sí, porque yo no los veo. Sí, porque no los ves. Para mí son anónimos. Aquí ve solamente un cuadrito. Ve a Bustíos, que lo conozco porque siempre viene, participa muy bien, ¿no? A Cordero, acá veo también a JC, etc. Exactamente no sé cuántos alumnos somos todavía, porque estamos en proceso de matrícula, pero estamos cerrando, repito, como un gran homenaje a este año de Túpac Amaru. Organizaremos internamente, seguro, un homenaje adicional a Túpac Amaru, ¿no? Pero como cierre formal va a ser este trabajo. En cuanto a la extensión, digamos, como todo esto se manda a través del aula virtual, no se extiendan en exceso, vayan a lo sustantivo, vayan a lo importante. No tiene mayor sentido, por ejemplo, la parte métrica, la parte puramente formal, sino el sistema poético, las metáforas, la capacidad crítica. La crítica frente al personaje, ¿no? En estos momentos donde tanto conviene fortalecer nuestra identidad de peruanos sobrevivientes, esperemos, de esta gran crisis que nos ha asolado durante varios meses y nos ha obligado a entrar. Pero por favor, activen su cámara, porque yo también quiero tener el gusto de saber decir, fulano tal es mi alumno, ese alumno que es premio Nobel de literatura, ese fue mi alumno, ¿ya? Así que por favor, yo soy con mis alumnos muy cordial, me gusta compartir todo lo poco que sé con ustedes, y por eso los estoy motivando a estas tareas. Y lo que les pido, por favor, ya como una cuestión personal, es que vayan recopilando sus trabajos. Además de que figuran en el curso, lo vayan recopilando, porque ¿qué debe hacer un crítico literario? Publicar un libro, mínimo, ¿no? Mínimo. Yo ya les hablaré en algunas de las próximas oportunidades de algunas ocasiones en las cuales felizmente he podido publicar libros reuniendo artículos de diferentes momentos, ¿ya? He hablado también desde la primera clase de este maravilloso libro que se llama Magia de la Escritura, de Oscar Hahn, que también
recomiendo. En la parte final haremos un comentario de este libro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte que quieran hacer. Ya sabemos que este es un curso especializado y que por tanto siempre se espera que ustedes puedan manejar fuentes, hacer consultas, cuestionamientos. Todo está permitido dentro de los márgenes dentro de los que estamos trabajando. Que no Sí. se olviden de subir la tarea, Allá. el cuestionario de la separata de la primera semana. Que no se olviden Eso de está subirlo. pendiente. Sí, que no se olviden de subirlo Ya. al aula virtual. Ya. Hay algunos alumnos que no han subido la primera tarea, que ya tienen Sí, una nota. así es. ¿No? Bueno, todavía hasta el 31. Claro, hasta el 31 todavía hay tiempo para que suban esa tarea, pero ya, por ejemplo, Mayra ya hemos leído completo, luego leeremos la de Córdoba y la de alguien más, si alguien más subió la Hay tarea. 2 personas que han entregado, una persona Una que ha entregado persona. la tarea. Ya. La tarea del cuestionario la ha entregado Nilton Alberto Minaya. Ya. Él ya entregó la tarea, Ya entregó el cuestionario. Ya, es el perfecto. cuestionario que estaba en la separata de la semana pasada. Ya. Entonces, lo Los que les faltan, pido, que suban. lo que les pediría, yo creo que sería incluso más, no sé si cabría plantearlo como foro lo de Tupac Amaru. Podría Como ser, si lectura, quieres, ¿no? puedo abrir Mejor. un foro, sí, ¿Ya? claro. Ábrete Lo un abro, foro ¿ya? donde puedan ustedes leer, podamos Claro. comentar, podamos hacer una serie de enfoques y de esa manera le damos un mayor interés, una mayor trascendencia y de ahí puede surgir incluso la necesidad de hacer un pequeño trabajo de recopilación de textos acerca de Tupac Amaru y su vigencia 240 años después de su inmolación, pero como ahí muy bien afirma Alejandro Romualdo y se basa sin duda en la figura de Cristo, José Gabriel Condorcanqui no ha muerto, Así está es. vivo, cada vez está más vivo, ¿no? Y pues ya que hemos coincidido con los 240 años de su sacrificio, yo creo que lo más justo, lo más equitativo como literatos es promover ampliamente a una figura que precisamente ha servido para inspirar a muchos escritores. Espero ver pronto la novela de Omar Aramayo para hacer un comentario, ¿ya? Bienvenidos todos los comentarios a las obras que ustedes, así como yo he presentado la obra de la Astenia, igualmente en algunos decir, a ver, fulano, en un sultano. momento evaluado